dándole gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente en su nombre. Hoy trabajaremos el tema 8 correspondiente al Pentateuco en el libro del Éxodo. Y recordamos que en la clase anterior veíamos cómo el pueblo de Egipto había tenido la oportunidad de guardar en sus almacenes provisiones para unos años que venían de mucha escasez. Durante 7 años tuvieron cosechas numerosas y José, avisado por sueños, él tuvo la oportunidad de almacenar todas las cosechas durante 7 años. Cuando entró la carestía en Egipto y en los pueblos vecinos, José abre los almacenes y empieza a venderles el trigo para que ellos tuvieran que comer. Pero después de pasados los años, 2, 3 años, cuando ya se le acabó el dinero, empezaron a vender las tierras y ellos ya se quedaron sin tierras donde habitar. Entonces se van a Egipto. José manda a llevar a su padre Jacob y a sus 11 hermanos a habitar en el país de Egipto y le da una tierra que estaba destinada para el pastoreo de las ovejas, no muy cerquita del faraón. Pero entonces ellos ya no tenían tierras y se tuvieron que vender a sí mismos. Y entonces ellos caen esclavos de los egipcios. Y al caer a esclavos de los egipcios, este pueblo que entra siendo muy pequeño, 70 personas, que entran siendo hebreos a habitar en la tierra de Egipto, después se hace muy numeroso, muy fuerte y trabajador. Y debido a que ellos eran fuertes para el trabajo, los egipcios pues los esclavizan, los someten a duros trabajos, a grandes sufrimientos y a producir grandes ladrillos, con lo cual van a edificar 2 ciudades muy importantes. Y aquí entonces empieza el libro del Éxodo. Y en empezar el libro del Éxodo también se inicia el caminar del pueblo de Dios. Aquí vale repetir lo que habíamos dicho en otras ocasiones. En la Biblia no podemos encontrar una precisión histórica de estos hechos. Lo que hay que buscar es la enseñanza religiosa que nos van a dejar estos acontecimientos inspirados en los escritores sagrados. Todo en función de que vamos vislumbrando la salvación eterna. Como objetivo doctrinal, ¿qué se espera de esta enseñanza? Comprender el Éxodo y la alianza como los hechos capitales de la fe de Israel. Y como objetivo vivencial, ¿qué queremos para cada uno de nosotros? Descubrir que todos tenemos una misión que cumplir como Moisés para salvar a la humanidad. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir y es irreemplazable. Lo que nosotros no hagamos se queda sin hacer. Y nos dice en la carta de San Pablo a los Romanos, la vocación de Dios es irreemplazable. Lo que el Señor nos llamó a nosotros para hacer, tenemos que ir haciéndolo. Igual que le tocó a Moisés, igual que le tocó a muchos elegidos por el Señor. ¿Qué nos propone la tesis de este estudio? El libro del Éxodo narra la salida de los israelitas de Egipto alrededor de los años 1280 a 1240 antes de Cristo. Recordemos que antes de Cristo las fechas se toman en carácter regresivo hasta llegar al año 0. Entonces, desde 1280 a 1240 antes de Cristo, bajo la guía de Moisés, a quien Dios escogió y con quien renovó su promesa y su alianza de amor. Entonces, esa salida de los hebreos del pueblo egipcio de Egipto hacia la tierra prometida siempre va a ser con un líder, y el Señor se escogió en este momento a Moisés. Aquí en el Éxodo se dice que estamos en el corazón de la Biblia, pues con la salida de Egipto y la alianza del Sinaí, Israel nace como pueblo
descubre quién es su Dios. Por eso una de las preguntas de las clases anteriores nos decía, ¿cuándo toma conciencia el pueblo de Israel de que ha sido elegido por Dios? Es acá en el libro del Éxodo, en estos episodios, donde el pueblo de Israel toma conciencia de que él es el pueblo escogido por Dios. Y por lo tanto descubre que Yahvé es su Dios y que no admite otros dioses. Además, en el Éxodo nos encontramos con hechos, personas y temas que son tipo y figura, aparece entre comillas, de la revelación posterior de Jesús. Moisés es el liberador, el libertador. Jesús también nos va a liberar de nuestro pecado, de la opresión, de lo que nos oprime, que es el pecado. Viene Jesús y nos salva, nos quita esa opresión del pecado y nos hace libres en la presencia del Señor. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y es Moisés, tipo y figura del Señor Jesús, que libera a ese pueblo de Israel y lo hace libre en una tierra prometida que emana leche y miel. Para explicar la tesis, vamos a recordar el autor y la fecha del Éxodo. Estamos alrededor del año 1250 antes de Cristo, ¿verdad? Decíamos que empezaba en 1280, pero para el año 1250 ya era la época de la salida. Ahí tenemos una imagen muy bonita de la salida del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, cuando el mar se hace como doble barrera y los israelitas pasan por el suelo seco. El autor, como dijimos, del Éxodo es Moisés, junto con las tradiciones orales y escritas de ese tiempo. Por tanto, no es obra de un solo autor, sino que ha sido escrita de una sola vez, ¿verdad? Sino que hay la intervención de varios autores. En las características literarias del Éxodo, recuerden que siempre que vamos a dedicarnos a estudiar uno de los libros de la Biblia, tenemos que mirar las tradiciones, quiénes enriquecen, qué tradición enriquece ese respectivo libro. En este caso están presentes las 4 tradiciones que vimos, que son la yavista, donde consideran a Dios muy humano, muy cercano, que se apiada del dolor de los hombres y que le llega a Dios, a los oídos de Dios, dice la palabra, dice el Éxodo, le llegaron los gritos de los esclavos en Egipto. Ahí hay una señal de que es una tradición yavista, le dan el carácter humano. Dios oye el grito de los esclavos. Está en la tradición eloísta, el Señor Dios, yo soy el que soy. Entonces es Dios por encima de todo poder. Está la tradición sacerdotal, donde vamos a ver que a través del Éxodo se le señalan, a través de las leyes, el culto y cómo rendirle honor y gloria a Dios nuestro Señor. Y la deuteronómica, que va a tomar la relación de las 2 anteriores, de la yavista y de la eloísta. En partes del Éxodo consideran a Dios muy humano, muy cercano, y en partes todo el poder y la majestad que se merece Dios Yahvé. Por eso se dice que el libro del Éxodo es una mezcla de las 4 tradiciones: la yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronómica. En los relatos del Éxodo encaja el género literario épico religioso. Cuando nosotros vamos leyendo, y ahorita cuando hagamos un breve resumen de todos los episodios del Éxodo, vamos a ver que eso es como una novela, algo épico. Está contado así de forma majestuosa, de forma grande, como son todas las cosas de Dios, de forma grandiosa, como la aventura de ese pueblo que estaba oprimido, que tenía que trabajar duro y que luego fue liberado con brazo fuerte y mano poderosa por parte del Señor. Y entonces esta finalidad de esta aventura de este pueblo es siempre con una finalidad religiosa, es decir, para nuestra salvación. Eso que les pasó al pueblo de Israel no fue esporádico, no fue así porque tenía que pasar, no, sino que ese es el cumplimiento de un plan de salvación que abarca hasta nuestros días. Tuvo que pasar eso primero
para nosotros estar hoy aquí estudiándolo, ¿verdad? Si no hubiera sucedido esos hechos, pues nosotros no teníamos nada que hacer acá. Entonces, todo está concebido dentro de un plan de salvación. Y dice que entre los tipos de materiales que se utilizan acá están los de carácter narrativo, la opresión de los obreros, de los hebreos, la epopeya del Éxodo, la travesía por el desierto y la teofanía del Sinaí. Son las imágenes que se nos presentan ahí, cómo los esclavos le habían colocado capataces para obligarlos a trabajos fuertes, y entonces los esclavos tenían que hacer los ladrillos para construir las ciudades, y les tenían capataces que no los dejaban casi ni respirar. Y entonces ahí nos narra el libro del Éxodo, la opresión de esos hebreos. Pero también nos narra de manera maravillosa el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, cómo el Señor separó las aguas a la orden de Moisés, separó las aguas y pasaron en pie enjuto, dice la palabra, a pie por el medio del mar al otro lado, y después cuando vinieron los egipcios fueron arropados por las aguas. Y la teofanía del Sinaí, teofanía es la manifestación de Dios. Sí, cuando Moisés se acerca a la zarza, el Señor le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Ahí se estaba manifestando Dios en la zarza ardiente. Y luego cuando él sube al monte Horeb a recibir las tablas de la ley, que fueron escritas por la mano de Dios, como nos dice en el Éxodo, capítulo 34, versículo 18, escritas por el puño y letra de Dios, también hubo la manifestación de Dios. Eso es lo que significa teofanía del Sinaí, la manifestación de Dios. Y ahí es donde la tradición elohista y la tradición sacerdotal se hacen presentes. También tiene características de ser un libro del corte legal, porque aparecen las prescripciones religiosas y sociales, ¿verdad? Cómo debían ser los matrimonios, cómo eran los esposos, cómo todo lo que tenía que ser concerniente a las prescripciones religiosas y al comportamiento del pueblo de Israel a nivel social. Y también aparecen las características del torno litúrgico concernientes al Cordero Pascual, como lo vamos a ver a continuación, los panes ácimos, los primogénitos y las normas de cómo construir el santuario, hacer el culto y cómo Dios toma posesión de la morada. Cuando ya estaba hecho el santuario, Dios toma posesión de la morada. Ahí también se manifiesta la tradición elohista. Entonces vemos que en el Éxodo se presenta el carácter narrativo, el carácter legal y el carácter litúrgico, porque de todo esto vamos a ir encontrando en la lectura de los 40 capítulos que tiene escrito el Éxodo. Ahora vamos a ver la división y el contenido temático del Éxodo. Como veíamos al inicio de la enseñanza, en la introducción, que los hebreos habían caído esclavos en el pueblo egipcio, en Egipto. 70 personas solamente entraron, siendo los descendientes de Jacob con los hijos, los 11 hijos de Jacob con los hijos, las esposas de los 11 hermanos de José, porque José ya se encontraba en Egipto. Y al contar las personas hebreas que entraron a Egipto, se alcanzan a contar 70 personas de los 12 tribus de Judá. Y ellos llegaron a ser un pueblo muy numeroso, demasiado numeroso, que los otros estaban asustados. Decían, no, tenemos que buscar la manera de eliminarlos, porque se llega a haber una guerra, nos ganan los hebreos a los de Egipto. Y entonces estaban buscando la manera de cómo eliminar a los hebreos. Entonces los egipcios someten a esclavitud a los obreros y los obligaron a realizar duros trabajos
muchos trabajos, entre esos, como ya les he dicho, construir ladrillos, y para construir los ladrillos utilizaban una paja que le echaban a la greda para hacerlos más resistentes. Y entonces les tenían cierta cantidad de ladrillos que tenían que hacer, ellos les daban la paja, pero ellos tenían que construir los ladrillos, y así lo fueron obligando. Pero después, cuando Moisés va a hablar con el faraón, dicen: no, vamos a quitarle el beneficio de la paja, que ellos vayan al campo, busquen la paja, la traigan y hagan la misma cantidad de ladrillos que tenían. Él ordenó a las parteras, el rey ordenó a las parteras que no dejaran vivos a los hebreos, a los niños varones, a los hebreos. Si eran niñas, las dejaban vivas, pero que si eran varones, tenían que sacrificarlos. Pero esas parteras del pueblo hebreo, habían dos, una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Púa, pero ellas eran temerosas de Dios. Y entonces, cuando ellas llegaban a ayudar a dar a luz a las hebreas, si el niño si era niño o niña, ellas lo dejaban con vida. Pero entonces el rey los mandó a llamar y les preguntó que por qué hacían eso, que por qué dejaban vivos a los varones y no cumplían la orden. Y ellos decían: no, es que las hebreas son muy fuertes, y cuando nosotros llegamos a atenderlas, ellas ya han dado a luz, y estando el niño afuera, pues ya no lo podemos matar. Dios estaba con ellas. También encontramos a Moisés salvado de las aguas, el episodio en el cual un hombre de la tribu de Leví se casó con otra de la tribu de Leví. Como les decía en el diagrama anterior, es por la tribu de Leví que nos viene el orden sacerdotal, ¿verdad? Un hombre de la tribu de Leví se casó con una señora de la tribu de Leví, con una mujer de la tribu de Leví, y tuvieron un hijo y lo escondieron. Pero ya tenía tres meses y no lo podían esconder más. Entonces ella lo metió en un canasto y fue y lo dejó en la orilla del río Nilo, y allá lo encontró la hija del faraón. La hermanita del niño estaba escondida, y cuando la hija del faraón lo recogió y le dijo: ay, si quiere le busco quien amamante a ese niño. Y entonces llamó a la propia mamá de ella y se fue a vivir en el palacio con el niño, porque ella lo rescató y lo llamó Moisés, porque dice: es rescatado de las aguas. Después de que Moisés está ya se crió como hijo del faraón allá con todos los privilegios, aunque era hebreo, él pues llevaba en su sangre la sangre hebrea. Entonces él va y cumple el primer compromiso, sin darse cuenta, va a visitar a la familia de los hebreos y ve que un egipcio mató a un hebreo. Entonces él también agarró y lo mató y lo escondió debajo de la arena. Estaban en el desierto, hay arena, y él de una vez lo mató. Entonces otro egipcio lo vio y le dijo: ah, ¿también quieres matarme a mí como mataste al otro egipcio? Entonces él, por verse descubierto, se fue al país de Madián. Allí, cuando llegó a Madián, él conoció a una familia llamada Raguel, y que le dio su hija, se llamaba Séfora. Ellos se casaron, Séfora con Moisés, y tuvieron un hijo al que le pusieron el nombre Gersón. Por ahí está Gersón, que yo le dije, hoy lo vamos a nombrar, ¿verdad? Gersón, porque dice: soy forastero en tierra extraña. Entonces él tuvo ese hijo con Séfora. Después Dios se acuerda de Israel. Murió el rey de Egipto. Y esto pasó porque fueron sometidos los esclavos, el pueblo egipcio, a la esclavitud, porque cuando estaba José con el primer faraón, pues ya había muerto el faraón y llegaron los hebreos, y estos no sabían de la alianza con José, y entonces sometieron a la esclavitud al pueblo de Egipto. Entonces muere el otro rey, porque recuerden que son 430 años que va a estar el pueblo de Israel esclavo en Egipto. No van a tener un solo rey, va muriendo a medida que van pasando los años. Aquí muere el rey de Egipto y los israelitas esclavos gritaron, y el grito subió hasta Dios. Era lo que le decía de la tradición ya vista, que Dios oye el grito de los esclavos. Y se acordó de la alianza que tenía con Abraham, Isaac y Jacob.
Dios le había jurado a Abraham que él iba a tener un pueblo numeroso. Imagínense que ya estaban esclavos en Egipto. ¿Y cómo hacer para que ese pueblo fuese numeroso y tuviera la tierra prometida que emana leche y miel? Entonces Dios se acuerda de esa alianza con Israel, hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y estando Moisés cerca del monte Horeb, entonces tiene una primera teofanía, una primera manifestación de Dios. El ángel de Yahvé se le aparece como una zarza ardiente y él trata de ir a ver por qué la zarza arde y no se quema, no se consume. Y cuando él más se acercaba, oyó una voz que le dice, Moisés, Moisés. Y él le dice, aquí estoy. Dice, sácate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. ¿Sagrado por qué? Porque ahí estaba presente la presencia de Dios, estaba la presencia de Dios. Y entonces Dios le habla y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la humillación de mi pueblo y los maltratos. He bajado para liberarlos y les daré una tierra que emana leche y miel. Y Moisés replicó, siempre que el Señor manda un plan, hay quien se le quiere oponer, ¿verdad? Y entonces, igual que Pedro, igual que San Pedro, el Señor iba a hacer una cosa, pero Pedro le decía, pero Señor, no, y Moisés también era así un poquito terco. Moisés replicó, ¿quién soy yo para ir a donde Faraón para sacar a Israel? Él se consideraba muy poquita cosa, aunque había sido criado en el palacio del rey, ¿verdad? En el palacio de Faraón. Pero él se sentía muy poquita cosa para ir allá a decirle de parte de Dios, vengo a liberar el pueblo de Israel. Y entonces le dice Moisés, le sigue hablando con el Señor en esa teofanía. Y si el pueblo me pregunta, y si el faraón me pregunta, ¿quién lo envía? ¿Qué le voy a decir? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirá, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán sus hijos y sus descendientes. Yo soy. Yo cada vez que puedo hablar de esta cita bíblica, me acuerdo cuando trabajaba en el Liceo de Palmira, un señor va y firma. Era el presidente de la sociedad de padres. Entonces me tenía que firmar un cheque. Y me firma, yo soy. Yo le digo, ¿qué? Sí, la firma de él era, yo soy. Para mí eso fue muy impactante, porque ¿cómo se va a igualar con Dios? Y es que el Señor se llama, no sé si habrá muerto, Moisés. Pero en vez de firmar Moisés, firmaba, yo soy. Esa era su firma. No, para mí eso fue, yo le decía, pero ¿cómo va a firmar usted así, señor fulano de tal? Yo, no, esa es mi firma, yo soy. Y fíjense, el Dios dice, yo soy el que soy, yo soy, me envía a ustedes. ¿No? Y eso sucede en la vida real. Hay quienes quieren igualarse a Dios y si es posible pasarlo un poquitico más arriba, ¿verdad? Entonces, esa manifestación, esa teofanía sucedió allá en el monte Horeb. Después Dios le da a Moisés el poder de hacer milagros. Y como Moisés era pastor de ovejas de su suegro Jetro, que también cuando ustedes lean, el suegro de Moisés era el mismo suegro con dos nombres, ¿verdad? Así como uno se llama José Dolores, pues el Señor se llamaba Raquel y Jetro. Entonces a veces le decían Raquel y a veces le decían Jetro. Cuando ustedes vean Moisés, el suegro de Moisés se llamaba Jetro o el suegro de Moisés se llamaba Raquel, es el mismo Señor con dos nombres. Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, tenía un bastón. Y uno de los prodigios que el Señor le dijo fue, arroja el bastón, y cuando él arrojó el bastón se convirtió en serpiente. Después le dice, vuélvalo a tomar por la cola, y cuando él lo agarra la serpiente por la cola, se le vuelve el bastón. También le dice, mete la mano en tu pecho.
y sácala. Cuando la sacó la tenía llena de lepra. Dice, vuélvala a meter y vuélvala a sacar. La volvió a sacar y ya la tenía sana, ¿verdad? Y otro de los prodigios fue que le dijo que tocara con el bastón el agua y el agua se le convirtió en sangre. Entonces era el Señor como para decirle a Moisés, yo te estoy dando unos poderes. Con esos poderes preséntese allá al faraón. Pero lo que también le advirtió el Señor es que él iba a endurecer el corazón del faraón. Y Moisés le dice, Señor, ¿pero por qué me escogió a mí que soy tartamudo? Así podemos decir nosotros cuando vamos a dar una enseñanza. ¿Por qué a mí? Si a mí se me traba la lengua, si a mí se me olvida toda la clase, si yo no entiendo bien lo que tengo que decir, me tiemblan las manos, me tiemblan las piernas, me tiembla el micrófono y yo como que no puedo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no manda al vecino? ¿Por qué no manda ya a Javier que tiene los brazos cruzados? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? Bueno, Moisés le dice, Señor, ¿por qué me manda a mí si yo soy tartamudo? Dice, ahí tienes a tu hermano Aarón. Dile a Aarón que sea tu intérprete. Y todo lo que yo te diga, le vas a decir a Aarón y él se lo va a comunicar al faraón, ¿verdad? Entonces, Dios escoge sus instrumentos. Por algo el Señor nos tiene a todos nosotros aquí, porque ustedes van a ser, gracias, multiplicadores de todas estas enseñanzas. No es que las recibimos y nos quedamos para nosotros, no, hay que darla a conocer. Entonces, Aarón es intérprete de Moisés. Cuando tú le hables y él lo transmita, yo estaré con ustedes. Entonces no iban a ir solos, iban a ir tres, el Señor Yahvé, Moisés y Aarón. Y entonces él se vuelve a Egipto y le dice, cuando llegues a Egipto, preséntate al faraón y haz los prodigios, pero yo endureceré el corazón del faraón. Entonces Moisés ya sabía que aunque él fuera a llevar a su hermano, le hablaran al faraón, el faraón, nada. Y cuando Moisés le dijo al faraón, ya, yo soy, me envía a que libere al pueblo, el faraón le va a decir, ¿y quién es Yahvé para que yo escuche su voz y deje salir a Israel? Yo no conozco a Yahvé, porque él no era israelita, el faraón no era israelita, ese no era su Dios. Y entonces le responde a Moisés, ¿y quién es Yahvé para que yo deje salir a Israel? Yo no conozco a Yahvé. ¿Y cuántas personas hay en el mundo que todavía no conocen a Dios? ¿Cuántas personas, y tal vez cerquita de nosotros, que todavía no conocen a Dios? Así como ese faraón tenía todos los poderes, toda la riqueza, todos los palacios, todas las mujeres, todo lo que tenía, pero no conocía a Yahvé, al Dios, al yo soy. Y ese mismo día Faraón ordenó a los capataces incrementar los trabajos a los israelitas. Dijo, no, ahora se los van a llevar. ¿Y quién me va a hacer los trabajos? ¿Quién me va a construir las ciudades? Y entonces le dijeron ahora a los capataces, llamó a los capataces y les dijo, increméntenle el trabajo. Ahora no le dan la paja, sino que ellos vayan a buscarla a los campos, la traigan, hagan los ladrillos y entreguen la misma cantidad. Y exíjale más, y les puso los capataces. Entonces el Señor pues tenía su plan, como todo el plan de Dios. Dios sabe cómo hace las cosas. Y él quería endurecer el corazón del faraón para después demostrar que el Señor tiene todo el poder, la gloria y el honor. Él tiene todo el poder y por eso le decimos el Todopoderoso. A veces rezamos el credo, tan rápido decimos creo en Dios Todopoderoso. Pero se nos olvida qué significa todopoderoso, que Él tiene todo el poder, todopoderoso. Y entonces, Él le dijo a Moisés y le anunció las plagas. Te he constituido un Dios para Faraón y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Como él era tartamudo, le puso un intérprete al lado, que era Aarón. Y yo te mando, él hablará a Faraón para que deje salir de su país a los hijos de Israel. Pero haré que se mantenga en su negativa por más que yo multiplique los prodigios. Y entonces encontramos las 10 plagas a las cuales el Señor sometió a prueba al Faraón y a todo el pueblo de Egipto para que dejaran salir. Y todavía el rey decía que no, porque él no conocía a ese Yahvé.
La primera, al golpear las aguas del Nilo con el bastón, las aguas se convertirán en sangre. Y todo el agua potable se convirtió en sangre. Las ranas, en segundo lugar, pululaban por todos lados. Dicen que se metían en la cocina, en las habitaciones, en las camas, en todos lados había ranas en todo el país de Egipto. Pero nada, el rey nada. Después le mandó una serie de mosquitos fastidiosos por las orejas, por todos lados, en todo el sitio, mosquitos y mosquitos. Tampoco. Después los tábanos, que es como gusanos, que se van metiendo y van creando úlceras en las personas, ¿verdad? Los tábanos. Tampoco. El rey dijo, no, eso es poquito, eso nada. La peste, ahí sí les dio la chikungunya y todo eso. Una peste grandísima a todo el país. Para ese entonces no se llamaba, ahí están las doctoras, ¿no? Se llamaba chikungunya o cómo se llamaría la peste allá de los egipcios. Pero a todo el mundo cayó en peste. Pero tampoco fue suficiente. Después con el producto de los tábanos le salieron las úlceras. Todas las personas pululaban úlceras por todos lados. En los brazos, en las piernas, en la cabeza, en todos lados. Úlceras. Los animales y las personas, eso había para todo el mundo, alcanzaba para todos. Como no fue suficiente, el Señor mandó el granizo y destruyó con el granizo, que son como piedras de hielo, destruía todas las cosechas y todo lo que tenían para comer quedó destruido con el granizo. Tampoco. Después, las langostas, la matica que iba reverdeciendo después de haber pasado el granizo, pasaban las langostas, pum, 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 y se las comían. Y las langostas también iban por todos los lugares, por las casas, por las cocinas, por las camas, por todos los sitios encontraban las langostas. Después hubo una gran oscuridad, invadieron las tinieblas. Pero dice ahí en el Éxodo que el pueblo donde estaba Israel no había tinieblas. Ellos tenían la luz del día y los alumbraba la nube en la noche. Los alumbraba y para ellos no hubo tinieblas. Pero el resto del país sí. Y entonces el Señor dice, no, pues entonces ahora sí le voy a pegar donde más le duele. Vamos a matar a los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Todo primogénito va a morir, ¿no? Y entonces viene el Cordero Pascual. En la número 10 aparece primero el anuncio de la 10ª plaga, en el Éxodo capítulo 11, y luego en el Éxodo capítulo 12 explica cómo fue eso. El Cordero Pascual, el Señor le dijo, el pueblo hebreo cada familia del pueblo hebreo debe escogerse un cordero de 1 año, macho y sin ningún defecto. El día 10 del primer mes de la primavera. Y el día 14 lo van a sacrificar. Lo agarraban el día 10, lo dejaban reposar, el día 14 lo iban a sacrificar y luego lo iban, con la sangre del cordero que sacrificaban, debían marcar los 2 postes y el dintel de la casa. Dice las 2 jambas y el dintel, o los 2 postes y la parte de arriba de la casa. ¿Por qué? Porque después iba a pasar el ángel exterminador y donde estuviera manchada con la sangre del cordero, el ángel exterminador pasaba de largo, ¿verdad? Y por eso en el Éxodo capítulo 12, versículo 14 dice, ustedes harán memorial, lo celebrarán año a año para siempre. ¿Cuál fue? La Pascua, el paso del Señor, que no hirió de muerte a los primogénitos del pueblo de Israel. Ese es el memorial que ellos tenían que celebrar, o tienen que celebrar los judíos año tras año, ¿verdad? De generación en generación por siempre. También les pide el Señor que celebrada la Pascua, los 7 días siguientes, del día 14 al día 21, comieran pan sin levadura. Son los panes ácimos. No podían comer nada fermentado. Y dice la palabra que el que comiera algo fermentado debía morir. Y el significado de esa Pascua que iban a celebrar, el memorial, nos dice, significa el paso de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mató a los primogénitos, dejando intactas nuestras casas. Eso se lo iban repitiendo ellos de generación en generación, que debían celebrarlo. ¿Qué significaba? Que el Señor había pasado de largo
salvándole la vida a los primogénitos del pueblo hebreo. Y en la noche, a medianoche hubo la muerte de los primogénitos, todo primogénito, hombre y animal, y no había donde no hubiera un muerto, solamente quedaron vivos en el pueblo hebreo. Y entonces ya cuando fue la muerte de los primogénitos, ahí sí el hijo del faraón, porque el primero que murió fue el hijo del faraón. No tenía manchada la sangre, con la sangre del cordero, porque ellos no eran hebreos, el palacio del rey. Y ahí entró el ángel exterminador y mató al hijo del rey, al primogénito. Y entonces le dijo, no, ahora sí se van, sálganse, váyanse de este pueblo, porque ya le había tocado lo que más le afecta a un padre o una madre, que es su propio hijo, ¿verdad? Habían entrado 70 personas con Jacob y sus hijos y los hijos de sus hijos, y cuando fue el momento de salir, 430 años después, salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Entonces se había proliferado, había multiplicado esa generación allí en Egipto. Y el Señor le da las leyes sobre la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. Para ser extranjero eran los que no eran circuncidados, como ya veíamos en la sesión anterior. El cordero lo tenían que comer dentro de la casa y no le quebrarían ningún hueso. Cuando mataban el corderito no le podían quebrar los huesos, sino que las personas debían saber bien dónde está la coyuntura para desbaratar, separar las presas para que lo fueran comiendo, pero no le podían quebrar ningún hueso. Y por eso cuando el Señor Jesús, que es símbolo del Cordero Pascual también, cuando murió en la cruz, a él no le quebraron las piernas, porque desde este momento le dijo al Cordero, no le quebrarán ningún hueso. Le traspasaron el costado con la lanza y al momento salió sangre y agua. Desde acá, desde estas leyes de la Pascua, en el Éxodo capítulo 12, aparece ese pedacito donde no le quebrarán al cordero ningún hueso. Y el Señor pedía que le ofrendaran los primogénitos. La ofrenda era ofrecérselo al Señor todo primogénito. Si era varón, pagaban el rescate. Si era una gente adinerada, podía pagar con un cordero, con un cabrito. Y si eran pobres como José y María, lo pagaban con 2 palomitas, 2 tórtalas, ¿verdad? Como José y María, María y José. Y los animales machos de todas las crías tenían que sacrificársela a Yahvé. Y se van los hijos de Abraham y el Señor les hizo pasar por el Mar Rojo. Moisés los llevó consigo, se llevó consigo los huesos de José. José ya había muerto, después de 400 años, pues ya había muerto José. Se llevaron los huesos, él les había dicho, vendrá el Señor y se manifestará su poder en esta nación. Le había dicho José y les hizo prometer que cuando se fueran de ahí de Egipto, se llevaran sus huesos. Yahvé iba adelante señalando el camino, de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. Imagínense ustedes 40 años por el desierto, 40 años por el desierto, con ese sol, pero a los israelitas no les pegaba el sol, una columna de nube les tapaba el sol. Y en la noche esa misma columna les servía de luz. Nunca se apartó Yahvé de ellos, esa columna nunca se apartó de ellos, porque era el pueblo escogido, el pueblo seleccionado por Dios para ser su heredad. Y viene el paso del Mar Rojo, los egipcios con carros, caballos y jinetes fueron a perseguir a los israelitas. Cuando el faraón dio la orden de que se fueran los israelitas, entonces después dijeron, ¿y quién nos va a hacer los trabajos? Ahora, ¿quién nos va a construir las ciudades? Vamos a agarrarlos otra vez. Y se fueron con carros, jinetes y caballos a perseguirlos. Y los encontraron cerca del Mar Rojo. Y entonces ahí el pueblo de Israel se puso a renegar contra Yahvé. Mejor nos hubiera dejado allá, que allá comíamos carne y allá teníamos trabajo seguro. Y ahora nos trae acá para que nos maten los israelitas. Y él les dijo, tengan fe que el poder de Dios se va a manifestar. Ustedes nada más que tienen que mirar. Ustedes no tienen nada que hacer porque Dios es el que va a actuar.
Ese día será para los israelitas su mayor bendición. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta tu bastón y extiende tu mano sobre el mar, divídelo para que Israel pase en seco por el mar. La nube pasó detrás de ellos, entonces siempre esa nube que los acompañaba ahora se vino detrás de ellos y alumbraba a los israelitas con la luz y hacía tinieblas para el pueblo egipcio. Y ese día salvó Yahvé a los israelitas. Y entonces al salir al otro lado del río Jordán, cantaron los israelitas un canto. Ese canto lo van a copiar ustedes de tarea, ya ahí en la guía aparece. El capítulo 15 es el canto de los israelitas. Y entre ellos dice: ¿quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso y santo, terrible en tus hazañas, autor de maravillas? Con carros y caballos arrojaste al pueblo egipcio a el mar. ¿Quién como tú? Entonces vale la pena seguir a ese Dios. ¿Quién como tú? Después pasan el mar y siguen los israelitas quejándose. Es que hay que ver que la gente a veces no es conforme con lo que tiene. Siempre está viendo qué le falta para pedir, ¿verdad? Entonces ellos, y ahora nos vamos a morir de hambre. Ahora mejor nos hubiera dejado allá que nos llenábamos de carne. Y entonces el Señor les dice: ahora les hago llover pan del cielo para que cada uno recoja lo que necesita. Pero también era para probar, les dijo: cada uno recoja lo que necesita. Pero hay gente que es muy ambiciosa y entonces agarraba más de lo que necesitaba, ¿verdad? Por si acaso se acababa y no alcanzaba, entonces agarraba más. Y cuando iban a ver al otro día estaba llena de gusanos. Solamente podían agarrar lo que necesitaban. Y dicen que en los cuencos de cada uno de los israelitas a nadie le faltaba ni a nadie le sobraba. Cada uno agarraba lo que necesitaba. Y en uno de esos episodios fue Jetro, el suegro de Moisés, a visitarlo. Y se dio cuenta que Moisés se sentaba a la entrada de la tienda de la campaña a atender todos los casos. Y le decía, y todos los casos se los ponían a Moisés y él iba dando solución, Entonces el suegro le dice: no, nombre dentro de los hombres íntegros que no se dejen sobornar. Ojalá lo oyeran los jueces actuales. Íntegros, que no se dejen sobornar. Nombre jueces de 1,000 personas, de a 500 personas, de 100 personas, de 50 personas y de 10 personas. Y los casos fáciles que los resuelvan ellos. Y los casos difíciles se los traen a usted. Y así le ayudaron a aliviar la carga. Y desde ahí empezaron a surgir los jueces, que después vamos a ver que la gente ya no quería jueces, sino reyes, porque la gente no queda conforme, ¿verdad? Entonces, desde Moisés se crearon los jueces, por orden o por sugerencia del suegro de Moisés, que se llamaba Jetro. Hombres honestos, que no se dejen sobornar. Y después viene en el capítulo 19 la preparación de la alianza con Dios. Y ahí se va cumpliendo lo que preguntaba Olga. ¿Y cómo saber que se va a cumplir? Aquí en el capítulo 19 vamos a ver el cumplimiento de la preparación de la alianza. En el desierto de Sinaí, el Señor les dice: ustedes serán mi pueblo. Ahí toman ellos conciencia de que ellos son el pueblo escogido por Dios. En el monte Sinaí, Moisés le habla a Dios y Dios le contesta con un trueno. Él le dijo a Moisés: suba al monte, ¿verdad? Al monte Sinaí o al monte Horeb, que yo le voy a hablar y que yo le voy a entregar las tablas de la ley. Yo se las voy a entregar, pero que no suba nadie con usted. Todos se van a quedar al pie del cerro. Y ellos daban vuelta al cerro para oír la manifestación, la teofanía, cómo se manifestaba Dios. Y ellos lo único que oían era un trueno. Y era que cuando Moisés le hablaba a Dios, Dios le respondía, y lo que el pueblo oía era un trueno. Y ahí fue cuando el Señor le entregó el decálogo, los mandamientos de la ley de Dios, que ustedes se lo saben muy bien. Y aquí vamos a encontrar
que a partir del capítulo 20 hasta el 24, y luego hay una inserción. Si ustedes revisan la Biblia, no sigue el 24 y 25, sino que hay un salto. Del 24 aparece el capítulo 31, solamente el versículo 18, y dice: las tablas escritas por el dedo de Dios. Entonces Dios sabía escribir, y las primeras tablas de la ley las escribió Dios con el dedo de Dios. Y después salta al capítulo 32, 33, 34, y se regresa luego al capítulo 25 hasta el capítulo 40. Cuando ustedes estén viendo la Biblia, entonces van a ver un salto. Desde el capítulo 24 aparece el capítulo 31, un solo versículo. Salta al capítulo 32, que es el becerro de oro, y siguen los otros capítulos. Cuando tengan un tiempito lo verifican. En el Éxodo 31, 18 nos habla de las tablas escritas por Dios. Y después, a partir del capítulo 25 al 40, extrayendo estos capítulos del 31 al 34, nos aparece la construcción de la morada, donde Dios se iba a manifestar, porque no, como el pueblo era nómada, el pueblo iba camino a la tierra prometida, pues no se podían quedar ahí en el Horeb. Entonces tenían que construir una morada, un santuario que lo fueran llevando de sitio en sitio, donde iban las tablas de la ley. Entonces nos habla en estos capítulos desde el 25 al 40, y por eso está el guión que abarca desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40. Nos habla sobre el arca, la mesa y el candelabro, la morada, el altar de los holocaustos, la vestidura de los sacerdotes, la consagración de los sacerdotes, el incienso, el agua, el perfume, la ley del sábado. Después relatan cómo se construye el santuario, cómo es la consagración de la morada y cuando Yahvé tomó posesión del santuario. Es hermoso el cierre de este libro del Éxodo con la toma de posesión del santuario por parte de Dios. Hermanos, estamos terminando esta parte de la división y contenido temático y nos falta mirar dos punticos. Que este contenido temático está basado en 3 pilares. La primera es la salida de Egipto, ¿verdad? El pueblo se encontraba sometido a toda suerte de esclavitudes laborales, políticas, sociales, religiosas. Se veía privado de la libertad con todas las secuelas y carencias que dicha situación lleva consigo. La salida de Egipto es, por lo tanto, una liberación. Entonces, uno de los pilares es la salida de Egipto en señal de liberación. El segundo es la travesía por el desierto. Ahí tenemos desde Ramsés y Pitón, que fueron las ciudades para llegar a Canaán, la tierra prometida del Señor. Esa es la ruta en el desierto. Dieron la vuelta. ¿Por qué les dieron la vuelta? Porque el Señor pensó, si los hago venir directamente por acá, ellos les da miedo y van a regresar hacia Egipto. Entonces, el Señor les hizo dar toda una vuelta hasta llegar a la tierra prometida. Gracias por la intervención. Y el contenido, y lo último, es la entrada a la tierra. Ahí vemos en la imagen, el siguiente, Moisés mirando la tierra prometida, aparece el río Jordán, que él no pudo cruzar. Y más allá, todos los que pasaron junto con Josué van a disfrutar de la tierra prometida. Ella es la llegada a la meta, después de una travesía grande por el desierto. Es una tierra buena que emana leche y miel. Ayer venía por Rubio y hay una bodega que se llama así, la bodega Leche y Miel. Yo dije, ay, mire, el Éxodo. Es un espacio de libertad en que el pueblo puede desarrollar todas sus potencialidades y cumplir plenamente su misión. Entonces, hermanos, pensemos que igual que Moisés, el Señor nos tiene una misión que cumplir.
Y cuando no podamos nosotros solos, el Señor nos va a poner al lado quien nos ayude a cumplir esa misión como se la puso a Aarón, pero nosotros somos responsables de la misión que Él nos asignó y con la cual nosotros tenemos que darle cuentas en el momento oportuno al Señor nuestro Dios. ¿Quién es el Señor? Yo soy el que soy.